Ya listo. Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer el tema de continuidad moderna clásica, Five Architects, y mi equipo está conformado por Castillo Nelly, González Rodríguez María Fernanda, Vázquez Adolfo y su servidor Mancera Pérez Víctor. Bueno, voy a empezar con el contexto histórico y la ubicación geográfica. Los 5 arquitectos fueron un grupo de arquitectos que se fundó en Nueva York, Estados Unidos, y fue conformado por Peter Eastman, Michael Gibbs, Charles Watney, John Haydock y Richard Meyer. Y fueron internacionalmente reconocidos a partir del año 1972, gracias a la publicación de su libro Five Architects. En cuanto a los antecedentes, tenemos que estos 5 arquitectos tenían un ideal en común, que era el funcionalismo, como parte principal de su arquitectura, ya que contrarresta el brutalismo por medio del movimiento arquitectónico, que es algo neorracionalista, pues refleja toda la pureza de la arquitectura moderna de la época por medio de los ideales de Le Corbusier, que datan del año 1920 a 1930, donde él solamente sustrae o adhiere o juega simplemente con figuras simples como son prismas, rectángulos, cuadrados, y solamente los encima para buscar un movimiento dentro de las fachadas de estos edificios. Y al combinar estas formas, lo que procura hacer es formar un carácter libre y social, y a veces del lenguaje técnico, ya que eh, dentro de su funcionalismo enmarcaban mucho el no usar los ángulos a 90 grados, sino que prácticamente las fachadas daban a diferentes ángulos para así aprovechar ya sea los rayos solares o inclusive las mejores vistas. También, como podemos observar desde la arquitectura de Richard, esto se apegaba mucho a lo que era el modernismo muy enmarcado en sus construcciones de corporativos y de uso público. Entre las teorías que se formaron tenemos la de la forma escrita, que trata sobre los interiores, los exteriores, describir y analizar cómo se ve afectado el espacio interno e intermedio. Describe las tipologías de edificios, además de que generaliza y estandariza el uso de tecnologías para la conceptualización de proyectos en 3D, además de hacer esta arquitectura cada vez un poco más futurista, en el caso de Eastman, que logró que sus proyectos llegaran a tener casi un estilo de constructivista. Entre las primacías tenemos que está la primacía de la forma, que va sobre la tecnología, y que ésta debe irse adaptando a una arquitectura mediterránea con órdenes y modelos clásicos acompañados con murales o las artes en sí, ya que esta arquitectura se basa de influencias contemporáneas para tratar de explorar toda aquella posibilidad en la que pueda caber la armonía entre el proyecto arquitectónico y integrar la propia estructura del edificio. Entre el contexto social, político y económico, tenemos que en esta década de 1970 a 1980, en Estados Unidos, se llegó a presentar un cambio social muy enmarcado, ya que su sociedad se volvió muy abierta y muy fluida, ya que solía tener una convivencia muy directa con los inmigrantes latinoamericanos,
y esta a su vez provocó que hubiera una gran diversidad cultural dentro del país, aunque el cristianismo era el que lideraba aún así en la época. También esta sociedad aclamaba mucho lo que era una política moderada, real y radical. Sin embargo, pues no podemos destacar mucho de su política, ya que nos ubicamos desde la presidencia de Gerald Ford en 1974 y seguido de Jim Carter hasta 1980, donde el Partido Demócrata controlaba ambas cámaras del Congreso y, y esto producía que los demócratas conservadores del sur buscaran de alguna manera una alianza con los republicanos y poder tratar asuntos de intervención gubernamental y asimismo eh, intervenir en la propia economía del país. Y pues en tanto la economía, en esta década de los 70s y 80s, se registraron alrededor de más de 5 crisis económicas dentro del país. Estas eran debidas en su mayoría por acuerdos monetarios que fueron quebrantados por países que pues prácticamente quedaron o en la pobreza o mal económicamente después de los años de posguerra, por lo cual se vieron obligados a cobrar impuestos exuberantes y derivado a esto, su macroeconomía se veía afectada normalmente en la pérdida de cuentas fiscales, el disminución del comercio exterior e interno, además de que se registraron altas bajas de industrias y asimismo lo que más importó que fue la pérdida del valor adquisitivo y monetario del dólar como moneda internacional. Ok, vamos a hablar sobre la tipología arquitectónica y los aspectos formales. En Nueva York, en la década de los 70, surgió el grupo llamado los Five Architects, 5 arquitectos herederos del racionalismo que retomaron la tradición internacional style, por entonces sometido a a las más duras críticas. Pretendían hacer proyectos casi imposibles como suponer cubos exaltando las intersecciones entre ambos, y se les conocía popularmente como los white, ya que el blanco era el color protagonista de su arquitectura. Estos, cir- estos 5 tenían en común su arquitectura de formas puras, recordando los trabajos de Le Corbusier de los años 1920 y 1930. Aunque en un examen más minucioso de su trabajo tenían sus visiones individuales, la agrupación responde más a los alineamientos académicos, particularmente debidos al mentor Philip Johnson. Volúmenes simples, magníficas proporciones, perspectivas estudiadas, retículas giradas, composiciones abstractas sobre la base de una exquisita geometría, un racionalismo que combina las líneas rectas y curvas en la blancura de los materiales y en el juego de la luz, como de la transición entre espacios interiores y exteriores. Es lo que podemos observar en todos sus proyectos. Em, su arquitectura se basa en una arquitectura formal, así como una arquitectura funcionalista. Autonomía de la forma, una arquitectura que en la que no se usan ornamentaciones ni decoraciones, simplemente es una arquitectura simple con algunos detalles de color que hacen resaltar. Me- se, Se ve también una volumetría y una espacialidad, complejidad espacial en el interior, contrastes de maderas en color blanco, elementos de circulación bien definidos y uso de colores neutros. Eh, Uso de las líneas rectas combinadas también con líneas curvas, claros, grandes y ventanales, que esto hace que haya una mayor iluminación dentro de los espacios diseñados. Estructuras metálicas, el uso de concreto,
columnas rectangulares y circulares y el contraste visual con el exterior. Podemos ver prismas blancos que emergen del verde, grandes paños vidriados, como se menciona anteriormente, abren ambas fachadas y ofrecen desde el interior amplias vistas del paisaje. También se ve un concepto de casa sola, como lo mencionamos, en grandes espacios abiertos y la exploración de líneas diagonales y la rotación de las líneas. Como lo mencionábamos anteriormente, una de las características de sus obras es la blancura. Lo utilizaba para aclarar ideas arquitectónicas y aumentar la potencia de la forma visual. Ayuda a la hora de enfrentarse al la principal de sus inquietudes, el modelado del espacio y de la luz. Y cuando se refería al espacio, no se refería a algo abstracto y falta de escala, sino al espacio cuya definición y orden se relacionaban con la naturaleza, con el contexto, con la escala humana y la cultura arquitectónica. Todas estas obras se destacaron por una composición basada en juegos de luces y sombras, la búsqueda de la escala y su gran riqueza espacial. Los miembros del grupo han realizado un trabajo divergente, negando posteriormente cualquier relación con los demás. Graves pasó al posmodernismo. Eisman ha limitado su trabajo a las imágenes y los modelos de los diseños arquitectónicos del futuro en los medios impresos, aunque se convirtió en el arquitecto más asociado con el deconstructivismo. Meyer ha sido el más fiel a la estética moderna y al estilo de Le Corbusier. Gauthier también se ha mantenido fiel al estilo moderno, aunque su pureza se ha visto atenuada por la realidad de las grandes comisiones corporativas y públicas. Bueno, un sistema constructivo se entiende como el conjunto de elementos, materiales y técnicas que son características para un tipo de edificación en particular. Y bueno, a lo largo de la historia, los constructores han adaptado su conocimiento y práctica en el uso de materiales constructivos y las solicitaciones funcionales, estilistas, estructurales de la arquitectura propia de su contexto histórico y regional. El avance del conocimiento científico y el resultado tangible de su aplicación tecnológica han quedado plasmados a través de los tiempos en los inmuebles que conforman el legado arquitectónico de las civilizaciones. Los sistemas constructivos sufrieron cambios radicales en su concepción estructural, lo cual resultó principalmente del despertar de las ideas científicas, sumando el auge de la producción a gran escala de los nuevos materiales de la era industrial, tales como el ladrillo, el hierro, el acero, el vidrio y el concreto reforzado. Los proyectos constructivos se basan principalmente en reglas. Ese tipo de reglas fueron ideales para construcciones a base de mampostería, un sistema constructivo donde los esfuerzos actúan generalmente bajos y cuya estabilidad depende más de la geometría, de la estructura que del comportamiento, se puede decir, y la resistencia de sus materiales. Quizá el más importante progreso tecnológico constructivo de este periodo fue el desarrollo del concreto reforzado, o igualmente llamado hormigón armado. En la actualidad, su uso a nivel mundial es considerablemente mayor que el de cualquier otro material de edificación, y principalmente debido a su bajo costo y su excepcional resistencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos ejemplos. El primero es el Centro Wexner para las Artes, y este fue construido por Peter Eisman en 1987. La estructura de acero fue recubierta con una piel de albañilería roja, educando en antiguo edificio. La estructura exterior incluye una gran cuadrícula metálica blanca que sugiere algún tipo de armadura y que le da al edificio una sensación de incompleto. En la parte frontal de la entrada, Eisman reconstruyó una torre de un antiguo arsenal para luego colocarla y dar una imagen de desestructuración.
En los espacios interiores están pintados de blanco y tienen maderas de tono blanco. El segundo ejemplo es el edificio Tree on the Bond. Esta no solo es una construcción, sino bueno, también es una restauración, que en la restauración fue en la fachada y bueno, se reforzó la estructura y se instalaron nuevos sistemas en el edificio. El tercero y como último está la torre Bake Lake, que se encuentra en los resorts de Disney World. Y bueno, esta torre comparte características con el diseño del resort contemporáneo original y igual compartiendo el mismo tema moderno. Bueno, como se ha comentado a lo largo de la exposición, tenemos 5 personajes durante esta etapa de los 5 arquitectos. El primero por el que vamos a hablar es Peter Eisenman, que nació el 11 de agosto de 1932 en Nueva York, Nueva Jersey. Ya en su juventud se dio cuenta él que era su verdadera vocación la arquitectura, así que él comenzó sus estudios en la Universidad de Cornell, con los que se comprometió a tiempo completo. Una vez licenciado ya él, y ante una popularidad cada vez más creciente, pasa a ser considerado uno de los 5 de Nueva York, y sus diseños empiezan a clasificarse dentro del alto modernismo o de constructivismo. Su trabajo profesional de él se define a menudo como formalista o post-vanguardista, una cierta fragmentación de las formas visibles en algunos de sus proyectos, y ha hecho que generalmente se ha identificado él como pertenece a un eléctrico grupo de arquitectos que fueron denominados como deconstructivistas. Él también ha llevado una cava actividad como teórico. Sus escritos han perseguido temas muy variados, incluyendo análisis comparativos, formales, y la automatización de las disciplinas, las vidas de los arquitectos, las que incluyen entre otros. Él también nos menciona, o también se destaca, por ser uno de los primeros defensores del diseño asistido por ordenador. Eisenman empezó a empleó a pioneros de estas técnicas como Greg Lynn o Rocker, ya en 1989. Entre sus obras más destacadas de él encontramos sin duda el monumento al Holocausto en Berlín, situado en el lugar que ocupaban los jardines de la antigua Cancillería del Reich. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Michael Graves. Él nació el 9 de julio de 1934 en Indianápolis, Indiana. Estudió primero en la Universidad de Cincinnati y posteriormente en la de Harvard. En 1960 recibió el premio de Roma. A finales de los años 60, este personaje se le sumó a Peter, a Charles, a John y a Richard. Él, en un texto del libro que se presentó en ese año o en esa exposición, nos decía que hay un punto en común que es simplemente en vez de constantemente apoyar el mito revolucionario que es de la arquitectura moderna, resulta más razonable y modesto reconocer que en los primeros años del siglo XX ocurrieron grandes revoluciones en el pensamiento que tuvieron como resultado profundos descubrimientos visuales que aún deben explicarse hasta el día de hoy. De alguna manera podría decirse que él ya habría esta posibilidad para hacer un revolucionismo con este postmodernismo. Él también fue un pintor antes que arquitecto, y bueno, él mencionaba que, bueno, él
o se mencionaba que tanto su pintura como su arquitectura tenían méritos propios. Él ya falleció, murió el 12 de marzo de 2015, a los 80 años. El obituario publicado por el New York Times lo describe como uno de los prominentes y prolíficos arquitectos estadounidenses de los finales del siglo XX. Bueno, el siguiente personaje es Charles Whitman. Él nació en Charlotte, Carolina del Norte, el 19 de junio de 1938. Él se graduó en arquitectura en 1962 en la Universidad de Yale y tuvo clientes famosos en el mundo del espectáculo, y como arquitecto tenía una tendencia innovadora. Participó en la renovación que llevó a cabo el Museo de Nueva York a principios de los años 90, entre muchos otros proyectos. Él también en 1968 creó el estudio Whitman-Saigon junto con Robert Siegel, que ha realizado numerosos diseños para viviendas residenciales y también para museos y centros académicos. Él causó sensación cuando apenas con 20 años, diseñó una casa para sus padres, ambos artistas, que atraía la atención de numerosos visitantes por la combinación de cubos, triángulos y cilindros. Fue considerado como uno de los edificios más influyentes de la era moderna. Bueno, John Hancock fue también un arquitecto norteamericano, nacido en Nueva York. Él cursó sus estudios en la Cooper Union School y en la Universidad de Cincinnati. Él se graduó en la Escuela de Harvard en 1953. Él ha trabajado en varios estudios de arquitectura, entre ellos Page & Partners y Kane & Associates. A partir de 1965 comenzó a ejercer como arquitecto independiente en la misma ciudad. En sus proyectos explora las posibilidades armónicas que brinda la arquitectura. Él se ha caracterizado por hacer investigaciones en variaciones del lenguaje limitado en sus formas y temas. En sus comienzos, él estudió las posibilidades del cubo, la grilla y los marcos. Estos mismos también hicieron un cambio a las grillas ortogonales, empleadas en volúmenes diagonales, integrando ocasionalmente muros curvos, como ya se había mencionado anteriormente. Finalmente, él evolucionó en sus búsquedas, llegando a yuxtaposiciones de volúmenes curvos con planos en diferentes iniciales, un estilo muy brutalista. También nos dicen sus proyectos que él se desentiende completamente del contexto, del material, la estructura y el clima locales para crear situaciones puramente estéticas. De este punto de vista ignora las consideraciones prácticas del proyecto. Sus proyectos generalmente se mantienen al límite de las consideraciones utilitarias del diseño y sus edificios no alcanzan a integrarse dentro de la estructura. Y el último personaje es Richard May. Él es considerado uno de los arquitectos de estrella del siglo XX en activo. Es ganador al premio Pritzker en el año de 1984 y ha sido sobre todo un arquitecto de casas y de museos, como posteriormente se los voy a mencionar en alguna de sus obras. Tiene diferentes obras, como ya lo mencioné, aunque él insiste en que no tiene un sello propio. Sus edificios son claramente reconocibles por su estilo muy ordenado y sobre todo por el uso de blanco, un color que para él encarna la expresión más pura de la arquitectura moderna.
Como lo mencioné, aunque se ha especializado en casas y museos, también se ha atrevido con otra clase de construcciones, como por ejemplo iglesias. La iglesia de Jubileo en Roma es un ejemplo de ello. Surgió como parte del programa de 50 iglesias para Roma 2000, el proyecto del cual Meyer resultó ganador. Después de competir contra otros grandes en arquitectura de esa época. Esta obra no solo incorporó un monumento más al vasto patrimonio eclesial de la Roma, sino que también revitalizó el barrio de Este. Él tiene un uso racional de la geometría, la claridad de los espacios y el soberbio manejo de la luz. El uso color blanco como símbolo de la pureza. Él todavía, él a sus 85 años sigue sorprendiendo con edificios únicos, como la nueva torre residencial de lujo que firma en Taiwán, ocupando un lugar destacado en el distrito de Xinyi, el corazón cultural y financiero de Taipei. Y bueno, les voy a mostrar un poco de los edificios representativos, como se pueden visualizar. Tenemos al... ¿Sí quieres regresarlo tantito? Bueno, aquí hay dos obras donde el Museo de Magba en España y la Ciudad de la Cultura. En estas dos obras participaron dos de ellos, ya que sus obras ahora sí que trabajaron individuales, pero pues estas dos obras principalmente tienen relación entre dos personajes. Su primera obra, o poca de las obras que tienen, juntos, el Museo Magba, que se encuentra en España, y la de la Ciudad de la Cultura, que es en Santiago. Esta obra fue encargada a John Henduk y posteriormente modificada y ejecutada por Peter Eastman. Y bueno, en las dos imágenes que encontramos de Michael Graves pusimos que una de las obras es la casa Heisman en Indiana, en Estados Unidos, en 1967, y posteriormente la del lado derecho nos encontramos con, parte de Walt Disney en Florida en 1960. El siguiente, por favor. También aquí Charles nos permite visualizar que la imagen del lado izquierdo tenemos a la casa de estudio Whitby. Esta es la famosa casa que se diseñó para sus padres en 1965. El de la derecha podemos visualizar que es la ampliación de Nueva York, de Whitman, en 1992, y pues podemos visualizar cierta de su característica arquitectónica. Él también se siguió haciendo algunas casas de gran valor arquitectónico. Su torrente creativo se volcó en la construcción de muchos edificios corporativos también. Y como lo mencioné, también la ampliación del museo. John nos permite visualizar del lado izquierdo que tenemos el Gold House 2, originalmente diseñada en 1971, pero construida
hasta el año 2001 en Holanda. Después de trabajar de los últimos 2 arquitectos, Richard Meier, es del grupo, es el que quien más fiel a seguido a su filosofía. Sus edificios son reconocibles al instante, como se puede visualizar, por un luminoso blanco, como lo podemos ver en las 2 obras, elegante juego formal que representa su obra. Su gran apogeo de él lo tuvo en las décadas de 1980 y si bien a principios del siglo XXI llegó a ser algunos edificios relevantes como la iglesia del Jubileo en Roma. Muchos críticos han tachado sus últimas obras como aburridas, por lo reiterativas y poco ingeniosas. Sin embargo, varias de sus casas se han convertido en íconos de la arquitectura contemporánea estadounidense. Y bueno, podemos visualizar que del lado izquierdo se encuentra una casa en Darien, Connection, Estados Unidos, que fue construida de 1965 a 1967. Y como les había mostrado anteriormente, el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, España, que fue construido de 1991 a 1995. Y por último, Peter, que es de los 5 el más experimental. Inicialmente su obra se caracterizaba por un marcado racionalismo Le Corbusiano. Después se volcó al de constructivismo, del cual se volvió referente en las décadas de 1980, 1990 y 2000, y los 2000. Coqueteó con la arquitectura SEAT, que se refiere al diseño, y arquitectura inspirada en el avión F-117 SEAT. Y finalmente, como muchos deconstructivistas, se decantó por la arquitectura paramétrica. Esta arquitectura se basa en un esquema de algoritmos que permite direccionar parámetros y reglas que definen y organizan la relación existente entre los requerimientos del diseño y que tenga un producto final en este proceso. Busca distintas maneras de manipular la posibilidad de organizar o modelar un material a través de geometrías simples, creando estructuras complejas. Esta arquitectura también nos menciona que a través de softwares se renuevan estos se renuevan para facilitar al usuario el modelado en 3D, como ya lo podemos encontrar en nuestros tiempos. Y también sin embargo, también se ha desempeñado como un brillante escritor y profesor universitario en varias escuelas de arquitectura. Y bueno, podemos visualizar que del lado izquierdo encontramos una casa habitación ubicada en Connecticut, en Estados Unidos, y que fue construida de 1969 a 1971. Y bueno, como antes también lo había mostrado en las imágenes, la Ciudad de la Cultura en Galicia, España, y que fue construida de 1999 al 2011. Y bueno, creo que con esto terminaríamos nuestra exposición y muchas gracias por la atención.